Insta360 acaba de hacer algo que no había hecho nunca en 10 años de cámaras 360. Y no es la resolución. Todo el mundo está hablando del 8K, del sensor más grande, del precio, pero se están dejando fuera del dato más importante de toda la ficha técnica. Un dato que, si lo entiendes, te va a decir en 30 segundos si esta cámara es para ti o si estás a punto de tirar 700 euros a la basura. Porque la Insta360 X6 no es una cámara 360 más cara. Es una cámara que, según la propia marca, sustituye a 3 cámaras distintas. Y esa promesa, amigos, ¿es enorme o es marketing? Hoy vamos a desmontar la X6 pieza por pieza: sensor, procesador, modos de video, color, batería, inteligencia artificial y precio frente a DJI y GoPro. Y al final del video te voy a decir cuál es ese dato que casi nadie está contando y a quién le compensa de verdad esta cámara y a quién no. Quédate hasta el final porque ahí está la conclusión que va a cambiar tu decisión de compra. ¡Vamos allá! ¿Qué es realmente la X6? Vamos a empezar por lo grande, porque aquí está el cambio de filosofía. La Insta360 presenta la X6 como una cámara que sustituye a 3. Puedes grabar 360 completo, seguir a un sujeto y sacar 4K plano directamente, o cambiar a modo lente única y usarla como una cámara de acción tradicional. Todo desde el mismo cuerpo de bolsillo. Eso significa que la conversación ya no es cámara 360 sí o cámara 360 no. La conversación es: ¿puede una sola cámara reemplazar tu Action Cam, tu gimbal y tu 360 al mismo tiempo? Y esa pregunta cambia por completo a quién va dirigida. Además, hay contexto de mercado y es importante. Insta360 domina el sector con un 71% de cuota de valor de mercado global de cámaras panorámicas según el informe de IDC del primer trimestre de 2026. O sea, estamos hablando del líder absoluto lanzando su producto más ambicioso justo cuando DJI y GoPro le han metido presión de verdad por primera vez. Y eso para nosotros como creadores es la mejor noticia posible. Los sensores, el salto real. Aquí está el corazón del asunto y donde la mayoría de la gente se pierde. La X6 monta 2 sensores Sony cuadrados personalizados de tipo 1 por 1.1 pulgadas, uno por cada lente, que Insta360 asegura que son 33% más grandes que los sensores de 1.28 de la X5, manteniendo la misma apertura de f2.0. Y traducido a lo que a ti te importa, la marca habla de una imagen equivalente a 1 pulgada completa y de aproximadamente 4 veces más luz capturada por fotograma, 4 veces más luz. Piensa en lo que eso significa en una cámara 360, que es históricamente el formato que peor se ha portado de noche, y no se han quedado ahí. El nuevo modo de baja luz incorpora 2 sensores de luz ambiente para reducir el parpadeo, y cada lente hace medición de luz independiente con un nuevo módulo de mapeo tonal que preserva altas luces y levanta sombra. Las primeras pruebas publicadas hablan de hasta 14,5 pasos de rango dinámico. Eso, para los que hacemos etalonaje, es otro juego completamente distinto. Y ojo al detalle bonito: la cámara optimiza automáticamente el tono de piel en los retratos para que salga natural sin tocar nada en postproducción, que en una cámara de acción eso históricamente ha sido un desastre. El triple chip. Detrás de esos sensores hay una bestia. La X6 monta un sistema de triple chip de IA, un procesador insignia de 8 núcleos a 3,3 Hz fabricado en 4 nanómetros, acompañado de 2 chips dedicados exclusivamente al procesado de imagen. Entre los 3 suman un 500% más de potencia de cálculo que la X5, en un 106% más de velocidad de reloj y un 35% menos de consumo. Y esto es un número para la caja. Esto es exactamente lo que permite el resto de cosas de las que vamos a hablar: 8K a 50 fotogramas, el seguimiento en tiempo real, la reducción de ruido que aguanta en oscuridad y sobre todo la edición automática dentro de la propia cámara sin
ese chip, nada de esto existe. Es la pieza que sostiene todo el edificio. Vamos a hablar ahora sobre video, color y lo que importa al editar. Vamos a los números que de verdad usamos. En modo 360 graba de forma nativa 8K y 50 fotogramas por segundo, capturando toda la escena para reencuadrar después de tantas veces como quiera. Y aquí viene el detalle que a mí como colorista me parece el titular real del lanzamiento. Es la primera cámara 360 con Dolby Vision nativo en cámara y además puedes grabar en el perfil 10 bits de E-Log para tener latitud de verdad en postproducción. 10 bits, más de 1000 millones de colores grabables con estándar Rec 709, Dolby Vision y perfil logarítmico, y el bitrate máximo sube a 240 megabits por segundo en H265 frente a los 180 de la X5. Un log de verdad en una 360 significa que por fin puedes integrar estos planos en un proyecto serio sin que canten al lado del material de tu cámara principal. Y ahí es donde el etalonaje deja de ser un capricho y pasa a ser obligatorio. Y justo de esto quiero hablarte un segundo. Si estás grabando en log y luego no sabes qué hacer con ese material plano y sin color, ahí es donde se muere el 90% del potencial de estas cámaras. En Visión Creativa be.com tengo paquetes deluxe cinematográficos, Power Grade para DaVinci Resolve, Premiere, tenemos presets para Lightroom, Photoshop, hechos precisamente para esto, para que tu material log se convierta en imagen cinematográfica en 2 clics. Te dejo el enlace en la descripción y fijado en el primer comentario. Y si te está sirviendo este análisis, suscríbete y dale a la campanita, porque aquí analizo cada cámara que sale al mercado sin humo y sin postureo. Seguimos, que viene lo mejor. Instaframe 2.0 y el modo lente única. Esto es lo que convierte la X6 en 3 cámaras. Instaframe 2.0 puede seguir automáticamente a personas, mascotas y objetos para entregarte un 4K plano ya montado, mientras guardas en el paralelo la grabación completa en 360 a 8K como respaldo. Léelo otra vez, te da el clip listo para publicar y además se queda la esfera entera por si mañana quieres otro encuadre. Eso elimina un paso completo de tu flujo de trabajo. Y hay más, emparejada con el kit de palo selfie plegable con mando, el joystick convierte ese seguimiento en un control tipo gimbal, y el Pop Head Tracker hace que el encuadre siga la dirección de tu mirada. Y cuando quieras una action cam normal, es decir, una cámara de acción normal, el modo lente única graba a 5K a 60 fotogramas con opción de gran angular 5K y 30 y 4K a 120 para cámara lenta. La inteligencia artificial que incluye este modelo. Aquí es donde el video se pone interesante o inquietante, según como lo miren. La X6 estrena Pano Meet, un modelo de IA entrenado con más de 10.000 horas de material en más de 30 escenarios. Su IA director puede analizar el material dentro de la propia cámara y crear un video de highlights terminado mientras la cámara se está cargando. Para los que quieren más control, AutoEdit 2.0 se encarga del encuadre, los cortes, los movimientos de cámara, la música y las transiciones. Y por encima está Moments Pro, un editor en la nube construido con Google Gemini que genera videos a partir de indicaciones sobre sujeto, ambiente, estilo y periodo de tiempo. Lo dijo el propio fundador de la marca. La cámara entrega un montaje terminado antes incluso de que cojas el móvil. Y esto abre un debate que quiero que me dejes en comentarios. ¿Esto nos libera tiempo o nos está quitando la parte creativa del oficio? Yo tengo mi opinión y te la dejo al final. Vamos a hablar ahora sobre batería, resistencia y construcción. Y aquí sinceramente es donde más se nota que llevan 10 años haciendo esto. La nueva batería X-Strength de 2600 mAh graba 140 minutos de video 360 a 8K 30 fotogramas con una carga de 51% más que la X5 y la carga de 0,80% en 24 minutos. Aguanta hasta 20 grados bajo cero. La refrigeración patentada Star Rille es un 10% más eficiente que la de otras cámaras 360 y añade un agarre aislado para que grabar en 8K de forma sostenida no queme. Las lentes reemplazables 2.0 son 5 veces más resistentes a los arañazos y un 60% más baratas de reemplazar que la generación anterior. Es sumergible hasta 20 metros sin carcasa con certificado IP68 y hasta 60 metros con la Invincible Dive Case Pro, y trae
47 GB utilizables de los 64 GB de almacenamiento interno. Así que puedes grabar sin tarjeta. La pantalla también cambia. Un OLED de 2,32 pulgadas con 1200 nits de brillo máximo y modo siempre encendido para encuadrar a pleno sol. Y han eliminado los botones físicos en favor de botones táctiles con un motor áptico de precisión debajo. Y en conectividad, chip NFC integrado Wi-Fi 6 hasta 100 MB y USB 3.1 hasta 450 MB por cable. Esa velocidad de descarga con archivo 8K es literalmente tiempo de tu vida. Audio y ecosistema. Micrófonos 360 antiviento mejorados y un nuevo Headless Energy Mic pensado específicamente para moteros que filtra el viento. Y para los que ya están dentro de la marca, buena noticia, la X6 funciona directamente con el micrófono Pro sin necesidad de receptor y hay más de 100 accesorios compatibles a través de un sistema de montaje magnético que sigue siendo compatible con los soportes de la X5, la X4 Air y la serie Ace. La X6 Power Selfie Stick añade 180 minutos de autonomía por $79,99 y el Fast Charge Case, que guarda 2 baterías y 2 tarjetas, cuesta $59,99. Precio y competencia, y hemos llegado al momento incómodo. La X6 está disponible desde el 12 de agosto a partir de $699,99 con un precio de partida de €699. Es decir, ya esta cámara está a la venta. Ahora compara, en el lanzamiento la X6 cuesta $700 mientras que la rival de DJI ronda los 400 y la GoPro Max 2 anda por los 300, siendo la más barata pero también la más antigua. Es decir, estás pagando prácticamente el doble que una Osmo 360 y merece la pena. Las primeras pruebas publicadas dicen que la X6 supone una mejora significativa de calidad de imagen respecto a la X5, con más fidelidad, menos difuminados en los bordes y color más auténtico. Pero también avisan de que la naturaleza esférica sigue dando esa perspectiva muy deformada en los modos de campos de visión más amplios. Eso no lo arregla ningún sensor. Y ahora sí, el dato del principio, ese que casi nadie está contando. El titular de este lanzamiento no es el sensor, no es el 8K, es la combinación de dos cosas: 8K 50 fotogramas más InstaFrame 2.0, porque el 8K ya lo tenías en la X4 y en la X5. Lo que no tenía era la posibilidad de grabar la esfera completa a 50 fotogramas y que la cámara te entregue en el mismo momento un 4K plano ya encuadrado y con el sujeto seguido, guardándose la esfera entera por si cambias de idea. Eso no es una mejora de calidad de imagen, eso es la eliminación de una fase entera de tu flujo de trabajo, y por eso lo que estás pagando con esos €699 no es imagen, es tiempo. Por lo cual mi conclusión es esta y es incómoda. Si tú eres de los que graba en 360 y luego se sienta a reencuadrar, a etalonar en log, a exportar en Dolby Vision y a sacarle todo el jugo de material, la X6 es una barbaridad y se justifica hasta el último euro. Pero si tú eres de los que graba, exporta y sube tal cual sin tocar nada, entonces estás pagando €300 de más por una potencia que no vas a usar nunca, y te compensa muchísimo más la competencia o incluso una X5 rebajada. La X6 no es la mejor cámara 360 para todo el mundo, es la mejor cámara 360 para el que edita, y esa es la frase que resume el lanzamiento entero. Dime en los comentarios, ¿tú compras, esperas o te quedas con la que tienes? Te leo en los comentarios. Si te ha servido, suscríbete, nos vemos en el siguiente video, dale like, recuerda que somos Visión Creativa BE.